Mi nombre es Daniela Díaz Lugo y de meteorología para hacer diagnósticos de operación en un sistema hidráulico. Los temas de los que voy a hablar es de preparación de insumos para el diagnóstico de fallas en una prensa y una parte de interpretación de resultados. Prensa hidráulica. ¿Qué es una prensa hidráulica? La prensa hidráulica es una máquina capaz de generar una fuerza elevada, aplicando sobre ella una fuerza relativamente pequeña. Su funcionamiento se basa en el principio de Pascal. Metodología para hacer diagnóstico de operación a un sistema hidráulico. Preparación de insumos para el diagnóstico de fallas. Prensa. Diagnóstico. Un diagnóstico es un método sistemático que se utiliza para corregir y prever fallas en un sistema hidráulico. La preparación de insumos tenemos que tener en cuenta el diagrama, selección de instrumentos como equipos, herramientas, refacciones. Tenemos que tener también las medidas de seguridad. Debemos de desarmar, sustituir o reparar piezas y armar. El diagnóstico de fallas que podemos tener son, para empezar, una prensa hidráulica no debe operar por arriba de los 150 grados. Las prensas hidráulicas en buenas condiciones de operación no tienen fugas y alcanzará la presión rápidamente. Por ejemplo, es una buena señal que la prensa tarde de 0.5 segundos a 1 segundo para llegar a la presión máxima requerida. Si tarda más de 2 o 3 segundos, un problema con una bomba, una válvula o un motor podría ser la causa. Los ajustes de las válvulas deberán hacerse con suavidad, de una velocidad a la siguiente. No deberá escuchar ningún golpeteo durante cambios de velocidad. Todo sonido que no se considere normal debe investigarse de inmediato. Verifique continuamente la existencia de acoplamientos y cables sueltos y mangueras desgastadas. También se deben buscar fugas por sellos alrededor de la cortina. Si alguno de estos defectos es evidente, puede afectar la operación adecuada de la prensa. Al revisar la existencia de fugas, vea también los niveles de aceite de lubricación y manténgalos en el punto correcto. Los problemas de presión están relacionados con las bombas. Sin embargo, muchas veces, la válvula de alivio puede estar funcionando de una manera demasiado lenta. Su operador debe buscar si hay mugre o basuritas en la línea, o un chequeo para ver si la válvula está abierta demasiado. Además, si el motor no está produciendo suficientes revoluciones por minuto, RPM, podría ocurrir una caída en la presión. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Ramírez Ruiz Esparza y me tocó el tema de tipos de revisiones en el diagnóstico. Las averías pueden clasificarse como las que afectan directamente al producto y las que efectúan el entorno. En muchas ocasiones podemos encontrar averías que tienen la combinación de las dos. Existen otras clasificaciones de las fallas, que son por su origen. Las más comunes son las fallas por malos cálculos de diseños del equipo. Los diseñadores de las máquinas en ocasiones no conocen en qué condiciones trabajan las máquinas que diseñan y por tanto no toman en cuenta efectos que luego resultan más importantes de lo que parecía. La solución de estas averías resultó muy complicada, a no ser de que se haga una modificación en el diseño. De no haber modificaciones, se debe asumir en la operación. Fallas por mal uso de los equipos. Estas averías aducidas por el mal uso de los equipos generan casi un 39% de las fallas de los equipos. Regularmente el desconocimiento de los equipos hace que se use para funciones a las cuales no se ha diseñado o trabaje fuera de los parámetros establecidos por el fabricante. Fallas por envejecimiento del equipo. Estas son las más conocidas. Entre los más comunes están los desgastes, la fatiga, la corrosión,
y la cavitación. Este tipo de fallas pueden estar alrededor de un 11% del total. Tipos de fallas por tiempo de aparición. Existen también otra clasificación de fallas según su tiempo de aparición en la vida del equipo. Se puede distinguir las fallas tempranas, adultas y tardías. Las fallas tempranas, como su nombre indica, ocurren al inicio de la operación de la máquina o del equipo y suelen desaparecer rápidamente con el pasar del tiempo y ajustes hechos por el Departamento de Mantenimiento y Producción. Sus principales fallas son un mal montaje o instalación, desconocimiento del manejo por parte de operarios o partes defectuosas. Fallas adultas. Estas fallas se presentan cuando los equipos tienen un tiempo de uso medido y suelen ser causados por factores externos a la maquinaria, que son una mala operación, accidentes o una mala calidad de mantenimientos preventivos. Fallas tardías. Ocurren en una etapa final de la vida del equipo activo. Suelen presentarse de manera repetida en esta etapa, debido al desgaste normal de los elementos. Los directores de mantenimiento y producción, cuando llega a una etapa, deben tomar la decisión de reemplazar o de hacer un mantenimiento overhaul teniendo en cuenta qué tan rentable es para la compañía. Por último, existe una clasificación de fallas por la efectuación del equipo para trabajar, que pueden ser fallas totales o parciales. Una falla parcial efectúa a algún elemento, pero permite seguir trabajando con la máquina. Una falla total se entiende como un paro definitivo de la máquina para producir. Es importante hacer una buena clasificación de las fallas, para así poder prevenir debidamente un equipo. Siempre es importante, para tener una operación confiable, hacer los debidos análisis de fallas a los equipos más críticos de la empresa. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Ruiz Esparza, del grupo 502, y mi tema a exponer es partes a revisar durante el diagnóstico. Mi tema a exponer: partes a revisar durante el diagnóstico. Es un sistema hidráulico. Los sistemas hidráulicos son procesos que utilizan fluidos sometidos a ciertas presiones para accionar los componentes mecánicos o maquinarias que utilizan las fábricas. Lo deben de hacer de forma controlada y es por ese motivo que la hidráulica es parte esencial del sector industrial. Fallas más comunes. Muchas de las fallas en los sistemas hidráulicos muestran síntomas similares. Una pérdida repentina o gradual de alta presión, resultado de una pérdida de la velocidad del cilindro y o potencia. Puede que el cilindro no se mueva, o si lo hace muy lentamente o se detiene al enfrentar cargas ligeras. Comúnmente, la pérdida de fuerza es acompañada por un incremento del ruido de la bomba, especialmente al intentar la presión contra la carga. Partes a revisar. Revisión de temperatura de aceite, que no genere espuma. Enfriador de aceite. Limpieza de filtro cada 6 meses. Mantenimiento preventivo. Es importante mantener el sistema hidráulico de una máquina en las condiciones más óptimas, para lograr así un funcionamiento eficiente y una máxima productividad al menos coste posible. El mantenimiento apropiado de una máquina da como resultado una máquina productiva.
si no se le mantiene correctamente, podría ofrecer poca seguridad y sufrir daños. Beneficios de efectuar un mantenimiento preventivo. 1. Producción eficiente. 2. Mejor utilización del personal interno de mantenimiento. 3. Producción del invernadero. 4. Reducción del tiempo en improductividad del equipo. 5. Reducción de los riesgos de seguridad. 6. Aumento de la vida útil del equipo. 7. Reducción de inversiones. Y por último, 8. Menos gastos en reparación. De mi parte es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Benaregas Martínez, soy del grupo 502 y a mí me tocó hablar de diagnóstico de fallas para la prensa. También me tocó hablar de diagnóstico de interpretación de la prensa. Espero les guste el video. A mí me tocó el tema diagnóstico de fallas en la hidráulica. Primero que nada, vamos a definir qué es la hidráulica antes de pasar al diagnóstico. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. Es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que son sometidos. La energía hidráulica, también llamada energía hídrica o hidroenergía, se obtiene gracias a la energía cinética y la energía potencial de corrientes de agua, como saltos o ríos y mareas. La energía cinética es la energía que cualquier cuerpo posee gracias a su movimiento. Por ejemplo, si apoyamos un lápiz contra un papel y lo mantenemos inmóvil, el lápiz no transmite ninguna energía al papel sin energía cinética. ¿Cómo identificar los problemas en la prensa hidráulica? Para diagnosticar efectivamente un problema hidráulico, usemos los siguientes pasos. Identifique el problema. La mayoría de los problemas hidráulicos se pueden dividir en dos categorías: presión o volumen. Un problema de presión es aquel en el que la presión no aumentará lo suficiente como para operar la máquina correctamente. Recopilar información. Una vez que haya identificado cuál es el tipo de problema, el siguiente paso es recopilar información. Lo más probable es que cuando llegue el sistema hidráulico problemático ya se hayan hecho algunas cosas. Se han hecho ajustes de presión eléctricos, se han cambiado algunos componentes hidráulicos. Tercer paso. Revise el diagrama. Los momentos más importantes en la resolución de problema es mientras lee y rastrea un diagrama hidráulico. Con frecuencia, las válvulas están dentro de bloques de válvulas o ubicadas en lugares apartados. Siguiendo las líneas del diagrama, a menudo puede encontrar el problema antes de cambiar el primer repuesto. Cuarto paso. Solución de problemas y ajustes del sistema. Después de identificar el problema, reunir información y revisar el diagrama, debemos verificar que las presiones del sistema estén establecidas correctamente. Esto incluye al compensador de la bomba, la válvula de alivio, las válvulas reductoras de presión y otras válvulas de control de presión en el sistema. Además, eso es muy importante, debemos asegurarnos de que todos los acumuladores estén precargados con nitrógeno seco. Muchas veces este problema puede resolverse simplemente configurando las presiones al nivel A. Y por último, la lista de verificación de confiabilidad. Lo que debemos hacer es, cuando se resuelve el problema, se vuelven a guardar las herramientas en sus cajas y todos vuelven a sus tareas normales. Lo que debería hacerse en algún momento en el futuro cercano
es desarrollar una lista de verificación de confiabilidad en el sistema. Muchas gracias. Interpretación de resultados. La interpretación de resultados es la vinculación de resultados de los análisis de datos con la hipótesis de investigación, con las teorías y los conocimientos ya existentes y aceptados. El diagnóstico es de suma importancia, ya que debemos de poner mucha atención a los componentes que se encuentran con un mal funcionamiento y darles supervisión a estos, ya que el mantenimiento preventivo ayudará a mantener la vida útil de los componentes sea mejor y por ende un mejor desempeño de la máquina. Interpretación de resultados. La interpretación de resultados de la prensa hidráulica fue un diagnóstico de las posibles fallas que nuestra prensa hidráulica pudo tener. En esa interpretación encontramos las posibles fallas y también debemos de hacer un formato para tener más organizado lo que realizamos en el diagnóstico. Una de las posibles fallas es que las válvulas no trabajan como deberían y una solución sería que regular el caudal o la presión, dependiendo del caso. Dictamen de diagnóstico. Todo comienza con el proceso creativo con el cual se inicia un sistema estructural. Para que realice una función determinada con su respectivo grado de seguridad acorde a la función que se realiza y que tenga un funcionamiento adecuado en condiciones normales de servicio. No debemos olvidar los limitadores externos al proyecto, los cuales son costo, el tiempo de ejecución, acabados y además exigencias del cliente. Netamente, la solución al problema del diseño no puede ser un análisis matemático escrito, donde solo se aplique rutinariamente fórmulas y reglas. Esto es un proceso que se debe de llevar a cabo a través de varias etapas como evaluación del problema, especificaciones de diseño, generación de idea, diseño conceptual, diseño detallado, prueba y manufacturar.